Nos acompaña el maestro Luis Carlos Ledesma Villar, contador público certificado con estudios en contaduría, derecho y una maestría en impuestos. Cuenta con una sólida trayectoria de más de 40 años en temas fiscales, financieros y patrimoniales. Ha sido asesor de empresas nacionales e internacionales, incluyendo numerosos negocios familiares en procesos de formalización, sucesión y consolidación legal. Es además autor de obras especializadas sobre globalización tributaria y previsión social. Actualmente se desempeña como catedrático en el ITAM y es socio del área legal de Chávez Domínguez Consultores. Y como tal, es un placer para mí entrevistarlo el día de hoy, pues siempre es sumamente enriquecedor conversar con usted y el día de hoy queremos llevar esta información de gran valor a los dueños de negocios familiares. Gracias, Jess. Muy buenas tardes. Un placer compartir contigo estos conceptos y dar una orientación a estos negocios pequeños, micro, medianos, que ahí van por la vida dando tumbos. Sí. Algunos de ellos se dice que logran estar hasta 3 generaciones, pero muy pocos logran superar esa tercera generación. Sí. De hecho, en la historia de la humanidad, déjame hacer este pequeño breviario, hay una empresa que fue la que tuvo el monopolio del café, la empresa neerlandesa de las Indias Orientales. Operó de 1600 a 1800, más o menos. 200 años de ser un monopolio. Sí. Tenía muchos permisos de la corona del Reino de los Países Bajos. Y sin embargo, la historia nos narra que fue a la quiebra. Por conceptos faltantes y oportunidades desaprovechadas, como las que esta tarde vamos a comentar tú y yo. Muchísimas gracias. Creo que esa introducción es mejor de la que yo pude haber dicho. Y yo quiero retomar eso que dice de que ahí van por la vida estos negocios, la informalidad, ¿no es cierto? Creo que este país es un país muy echado para adelante, hay muchas pequeñas, medianas empresas y muchas de ellas son familiares. Sin embargo, sabemos que también tenemos la costumbre de operar bajo la informalidad. Y quisiera empezar por ahí, quisiera preguntarle cuál es el mayor riesgo y reto que enfrentan las empresas, sobre todo las familiares, cuando se trata de no formalizar sus procesos. Sí, lo más relevante es que al ser un grupo informal, dependes de una sola persona, de las decisiones buenas o malas de esa persona. Y hoy el mundo de los negocios no está para eso. Lo vimos en la pandemia. Grandes emprendimientos han resultado. Y entonces tú te preguntarás, ¿qué pasó con aquellos grupos de colonia que a través de mensajería se ponían de acuerdo para proveer lo que hacía falta? Hoy creo que no están operando. Y si tú preguntas dónde están las mensajerías institucionales, están consolidadas y operando. Entonces, ese es un punto relevante. Claro. El gobierno acaba de hacer una iniciativa de tratar de darle seguridad social y una serie de cosas, de características a toda la gente que distribuye a través de su motocicleta, bicicleta, etc. ¿Y cuál ha sido la principal resistencia de esta gente? Su independencia, su horario. Sí. Así que tenemos que juntar esas dos cosas. El que es un buen emprendedor, el que tiene buenas ideas, pero que la informalidad se lo va a comer. No le va a permitir ver más allá. Sí. Y hay que darle reglas y hay que darle normas, pero sin que ahoguen su libertad y su creatividad. Eso es lo más relevante. La Ley Federal de Trabajo incluye todavía hoy día talleres familiares. Y tenemos algunas normas legales, por ejemplo, una ley que poco se conoce, que es la Ley del Fomento a la Microindustria, que habla de microindustria y de artesanos. Y entonces digamos que ahí tendríamos una gama de pequeñas y medianas empresas que, pues, ¿cómo nacen los pequeños talleres familiares? Así, en la informalidad. ¿Cómo nacen las pequeñas cocinas económicas? ¿Cómo nace un emprendimiento, a lo mejor hoy moderno, a ustedes las damas, de ponerle las uñas, decorarle las uñas?
normalmente es un emprendedor, Sí, claro. una mente creativa. Y lo que aquí importa para el negocio es cómo hace una diferencia hacia los demás negocios. Entonces, eso es algo que tenemos que rescatar y que realmente aquilatar. Y por otra parte, creo yo que la tarea de los gobiernos en todo el planeta es cómo darle una facilidad a esos emprendimientos. Entonces, no hay que dejarlos de lado, pero tampoco hay que ahogarlos con una tramitología excesiva. Si los gobiernos entendieran que requieren 2 o 3 escalones de regímenes, porque cuando hablas de MIPYMES, micro, pequeñas y medianas, sí, pero primer punto, pongámonos de acuerdo de dónde a dónde eres micro, de dónde a dónde eres pequeña, y luego todavía eres mediana, pero requieres facilidades. Y entonces normalmente los instrumentos que el gobierno otorga van englobados, MIPYMES. Y aunque hay por ahí en la Secretaría de Economía parámetros y características, pero realmente no tienes armónicamente una legislación de facilidad que diga, a ver, usted que tiene un lugar de estética, una barbería, usted que empezó en este emprendimiento, ¿cómo lo vamos encauzando? Claro. Y cómo a lo mejor, con la asesoría adecuada, pues puede ser una historia de éxito. Entonces, el gran reto de la informalidad es el que el emprendedor no pueda crecer. No es sujeto de crédito. Y al final arriesga su propio patrimonio. Esa es, para mí, la gran problemática de la informalidad. ¿Por qué? Porque en aras de que el negocio salga adelante, y claro que todo es aprendizaje, pero nadie ha pensado en el patrimonio familiar. Entonces yo pienso que lo primero es, ¿cómo dejo a salvo el patrimonio familiar? Y entonces como que tendríamos que distinguir en el patrimonio de la persona 2 aspectos. Mi patrimonio empresarial o lo que estoy dispuesto a arriesgar en mis locuras, diría yo. Sí. Experimentos dentro de la empresa. Este emprendimiento, pues yo tengo la idea, pero no sé a dónde va. Y tal vez estoy dispuesto a arriesgarlo todo. Pero no, momento. Hay familia. Sobre todo cuando hay familia de menores de edad. Sí. Entonces, yo pienso que lo primero que debe de saber un emprendedor son los instrumentos legales para proteger el patrimonio familiar. Ya, su casa, su huerto familiar, su homenaje de casa, y diría el célebre, ¡y un auto! Bueno, eso ya lo protejo. Sí. Ya lo llevo al registro público. Sí. Eso es inembargable. Entonces, ese punto es la piedra angular. Sí. ¿Por qué? Porque yo, emprendedor, me puedo sentir tranquilo de que sí voy a arriesgar, pero ya no el sustento de la familia. Ya no, como dice la frase célebre, casa, vestido y sustento están resguardados. Sí, claro. Esa lección es la que hay que decirle al emprendedor. Sí. Ahora, las formalidades, pues hoy día el gobierno tiene un régimen de persona física reciclo, que es una maravilla. Sí, sí es. Entonces, digamos que el primer paso puede ser sencillo y está dado. Entonces, lo que hay que hacer es platicar con los emprendedores y decirle cuál es su plan de negocio, cuáles son sus metas, para que conforme vaya avanzando, igualmente vaya evolucionando en su concepto de protocolo familiar. Ok. Y algo que los seres humanos difícilmente aceptamos y pensamos es en la sucesión. Sí. Y la vida de las pymes va a depender de la sucesión del emprendedor. Entonces, pues todos tenemos alguien cercano o nosotros mismos hemos vivido nuestras experiencias, ya sea en la industria, en el comercio, en los servicios, en los despachos de profesionistas, etcétera,
donde qué difícil es que el fundador, que el emprendedor, esté realmente concientizado y diga, sí, ayúdenme por favor a cuáles son las reglas de la sucesión. Entonces creo que esos son los problemas de la informalidad. Muy bien. Y del ego. Y del ego, también es tema del ego. Sí, sí. Quiero puntualizar algo. Usted mencionó el patrimonio de familia. Y en este caso no se refiere nada más literalmente a los bienes que conforman el patrimonio, sino se refiere a la figura legal, ¿cierto? Cierto. A la figura legal que protege justamente esos bienes. Entonces, me parece interesante que mencione eso porque creo que tal vez no sé qué tanto se conozca esta figura, me parece que no lo es tanto, porque al final, pues todos nos morimos, ¿no? Entonces, la figura de la herencia, al fin y al cabo, por experiencias pasadas, la conocemos. Sin embargo, el patrimonio de familia, al final, es una figura jurídica que protege los bienes justo cuando las personas crean una empresa. Entonces, creo que es un buen punto de partida. ¿Por qué? Porque es como un simple detente a pensar cuáles son aquellos bienes que vas a proteger, vas a blindar para que le queden a tus hijos o para que le quede a tus seres cercanos. Y este otro conjunto de bienes sí los puedes, como yo decía, meter como experimentos, porque usted comentaba la creatividad. Al final la creatividad es, yo creo que un motor del emprendimiento y los mexicanos también nos conocen por eso, ¿no? Porque sabemos ser resilientes, sabemos ser innovadores. Entonces creo que esa figura legal es importante que le demos mayor difusión. Sí, por supuesto. Todo mundo que ve, por ejemplo, la invasión de autos ilegales, apodados autos chocolates o, como digo yo, los checoslovacos. Okay. Autos checoslovacos que nos han inundado de mil maneras. Y recordaremos que sus cartones, placas, engomados, como quieren identificarlos, en alguna parte llevan precisamente el acrónimo PAFA. PAFA. Y muchos de ellos no saben ni por qué PAFA. Co de PAFA, una PAFA, C de PAFA, 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 PAFA. Señoras y señores, es patrimonio familiar. Ok, yo no sabía. Y entonces, los que organizaron aquello pretendían como escudarse en que no me puedes quitar mi auto chocolate porque es patrimonio familiar. Está protegido. Está protegido. Pues sí, pero espérame. ¿En qué momento fuiste al registro público a inscribirlo? Sí. Entonces, todo el mundo se basó en el PAFA, de oídas, digo yo, Sí. pero sin ir al fondo de la figura legal. Ok. Y como tú bien dices, hay que profundizar en los códigos civiles o en los códigos de familia, porque esto cambia de estado a estado. Sí. Entonces, no es lo mismo un patrimonio de familia en estados de vocación de producción primaria, donde digamos que puede incluirse huertos familiares, o lo que la ley constitucionalmente señala, los derechos a salvo de la mujer campesina, otro instrumento jurídico poco explorado, poco conocido, pero que, por ejemplo, hablando de emprendimientos, pues se dio el caso en Chiapas de que los maridos pues se fueron de mojados, se fueron a buscar el sueño americano. Sí. Y quedaron las señoras dueñas de una dotación de tierra de un famoso derecho a salvo, es decir, una tierra inembargable. Y alguien les aconsejó y se acercaron al Bancomext, las asesoró, y entonces hay dos emprendimientos muy interesantes. Uno se llama Mujeres Chiapanecas Exportadoras de Nopal. Nopaleras en todo el territorio, en salmuera, empacadito, vámonos a exportar. Y otro se llama Mujeres Chiapanecas Envasadoras de Insectos Comestibles. ¿Te puedes imaginar un paisano añora un guacamole con chapulines? Sí, claro. Y entonces, qué mejor que venga de su huerto. Sí, desde el estado de origen, claro. Entonces, ese tipo de asesorías son justamente las que nosotros queremos otorgar. Claro. ¿No? O sea, a ver, usted tiene esta idea, tiene este emprendimiento, pero le falta la formalidad, le falta la estructura. Sí. Y no cree usted que es tan complejo.
Ujú. Y claro, habrá gente que se deslumbre y quiera estructuras muy complejas. Sí, No, aquí el asunto es hacer trajes a la medida. sí. Entonces, usted va a necesitar una estructura que vaya creciendo con usted. Y no hace falta entrar a cosas sofisticadas desde un principio. Ujú. Entonces, la creatividad, el emprendimiento, pero la unión hace la fuerza. Sí, Y los valores familiares, está demostrado en la cultura mexicana ancestral, la unión familiar hace la diferencia. sí. Entonces tenemos, según las estadísticas, 95% de la economía mexicana en manos de MIPYMES. Ok. Le quería preguntar hace rato si podría darnos un ejemplo, porque ya nos explicó que están como dentro de una misma categoría para el gobierno, ¿verdad? Pero tal vez si nos pueda llegar a funcionar a los emprendedores, entender cuándo soy microempresa, cuándo soy pequeña empresa y cuándo soy mediana. Hasta qué tengo que tomar en cuenta, cuánto gano, cuántos son mis empleados, cómo me puedo identificar con un tamaño de empresa. Bueno, digamos que en la página Sector de Economía Ujú. han ido cambiando los parámetros, pero hay 3 enfoques dentro de esos famosos umbrales. Ok. Número de empleados, total de ingresos, capital invertido. Entonces, digamos, normalmente micro es menos de 10 empleados. Ujú. Las pequeñas alcanzan 100 empleados Ok. y las medianas hasta 300 empleados. Ok. 0 a 10 micro, hasta 100 pequeña y hasta 300 mediana empresa. Sí. Ok. Y donde ha ido actualizándose, obviamente, por efecto de inflación y de la economía, pues es en los parámetros de ingresos y de capital invertido. Ok. Pero digamos que el reciclo famoso que tenemos hoy día en el aspecto fiscal, que te dice tu persona física con 3,5 millones de pesos de ingreso, pues eres el micro más micro que existe, Ujú. El emprendedor. el emprendedor. Sí. Entonces, ahí está, digamos, un parámetro fiscal interesante. Sí. Y para todo tipo de sociedades tienes el parámetro de que eres reciclo persona moral hasta 35 millones de pesos de ingreso. Ok. Que bien seguiría siendo, a mi punto de vista, micro. Entonces, mi crítica hacia el gobierno y su poder legislativo primordialmente es: diséñame lo de pequeña en capital e ingresos y diséñame lo de mediana en capital e ingresos, pero no por la Secretaría de Economía, porque eso existe, Sí. sino por el ámbito tributario. Claro. Por ejemplo, ¿dónde hay más informalidad? En las ciudades, industria de la construcción. Sí. ¿Cómo padecen pequeñas y grandes empresas de la construcción con los contratistas de mano de obra? Ahí tienes un punto de foco muy claro de informalidad. Y digamos que entre todos los oficios de la construcción, albañiles, carpinteros, yeseros, plomeros, pintores, son oficios que se heredan de familia. Sí. Digamos que son oficios de emprendimientos familiares. Casi podríamos pensar que algunos son talleres familiares verídicos. Sí. Y entonces, a ver, ¿por qué no les damos una estructura tributaria acorde a la mejor a unos ingresos acumulables de 70, 80 millones de pesos? Y hago una comparativa con la norma de nuestros vecinos, los Estados Unidos de América, su famoso régimen de small business. No más para que midamos economías, ¿verdad? Sí. Small business en el régimen tributario americano, si no mal recuerdo, son cualquier tipo de persona física o moral cuyo ingreso no rebase 15 millones de dólares. 15 millones de dólares. Ese es un small business. Ok. De los más small que te puedas imaginar. Y otro dato interesante, ya que hablé de industria de la construcción. Los condados, yo tengo la experiencia especialmente con el condado de San Diego, han dicho: ¿cómo voy a permitir que este negocio incipiente de urbanización, por ejemplo, pueda aspirar a que yo le dé contratos de banquetas, de drenajes, si no le empiezo a dar pequeños trabajos? Fíjate qué interesante.
Entonces, estamos hablando de que el propio condado en su presupuesto público tiene una partida asignada para negocios de urbanización, de lo que llamamos en México las obras de cabeza, las banquetas, el bacheo, el drenaje, la iluminación, etc. Y entonces el condado les va asignando pequeños trabajos, con lo cual va evaluando su experiencia, su eficiencia. Claro. Y digamos que las va llevando de la mano, al punto en que dice, usted ya ha juntado una experiencia en obra pública, ahora sí, entra a una licitación. Ok. O sea, ese acompañamiento, ¿cómo haría falta Sí. en los municipios? Sí, claro que sí. O, por ejemplo, ahora que se dice que el Infonavit va a construir, pues que entonces dijéramos, a ver, yo hago la broma de que seguimos con la discusión de que si una Pichonavit es de 37, de 44 o de 65 metros cuadrados. Ok. Bueno, pues hazme 3 modelos. Sin problema. Hazme de 37, de 44, de 60 sin problema. Sí. ¿Y por qué no empiezas a contratar la parcialidad en estos pequeños emprendimientos municipales? Eso puede ser interesante. Ok. Me surge la duda ahorita que platica esto, porque suena que en Estados Unidos es como un plan bastante escalonado, bastante bien pensado de cómo ir tanto dando trabajo como asegurando la calidad de las licitaciones. ¿Cómo es eso en México? ¿Cuál es la problemática que tenemos con las licitaciones, por ejemplo, aquí? Aquí cualquier persona la puede pedir y se la otorgan. No, La verdad desconozco. no, normalmente se dice que las grandes obras, Ajá. las constructoras individualmente, las grandes inclusive, no tienen ni el capital humano, ni el capital en numerario, ni en maquinaria, tal vez para entrar solas. Entonces se utiliza un concepto jurídico europeo que es el consorcio. Entonces tú entras a una licitación de una gran obra en consorcio con otras 2 o 3 empresas. Aquí con Infonavit pues hay asignaciones directas y hay licitaciones. Y habrá a lo mejor hoy día, me imagino, algunos cotos donde una sola empresa pueda hacerlo. Y a la vez esa empresa pueda tener la facilidad de alguna obra especializada, como se dice hoy día legalmente, ¿no? Entonces pensemos en carpintería, volviendo a nuestros talleres familiares. Sí. Entonces, a lo mejor tenemos un buen emprendedor para muebles de una casa, muebles de baño, puertas, estantería de cocina, que ocupa cualquier casa pequeña o mediana. Entonces ahí tendríamos a nuestro emprendedor carpintero. Y entonces esa persona, pues a lo mejor sí tiene manera de hacer un trabajo en un coto, pero no más. Sí. Y entonces volvemos a sus problemas de capacidad, Claro, está de topado. crédito, está topado, ¿no? Entonces me puedo encontrar con un taller familiar, a lo mejor, que diseñe muebles de baño, de cocinas y puertas muy eficientemente, muy bien, pero nada más tiene una capacidad de producción. Hasta ahí llegó. Entonces ahí limita la empresa familiar su crecimiento. Sí. Y luego volvemos al ego. A lo mejor aquel carpintero no me va a querer pasar su experiencia, sus experimentos, sus nociones, por ejemplo, con las tintas, con los barnices, con los poliésteres. Sí. Y eso como que se lo quiere guardar. Pero lo guarda también que se lo lleva a la tumba. Y entonces ese es el tipo de cosas que en el protocolo familiar hay que ir platicando. Ok. A ver, tú has logrado hacer un trabajo muy bonito y muy eficiente. Comunícalo. Y entonces ahí vendrá otra parte de protección legal. Porque tenemos 2 figuras. El derecho de autor Sí. y las marcas y patentes registradas. La obra arquitectónica, en todas sus facetas, y la obra pictórica es registrable en derechos de autor. Entonces se me ocurre que ciertos diseños gráficos y ciertos procesos de tintas y barnices son dignos de un derecho de autor, Sí. como lo es un programa de cómputo o como lo es un plano arquitectónico.
Pero a lo mejor ya entrando a la química de qué mezclé, eso ya es un modelo de utilidad o una patente registrable ante el INPI. Y esos son otros aspectos legales que normalmente nuestros emprendedores MIPYMES ignoran. Entonces, proteger sus pequeños ¿cómo negocios? proteger su emprendimiento, sus ideas? Sí. Y que entonces no te las roben, porque ese es el miedo que tienen de comunicarlas. Sí, Si comunico mi idea, me la van a robar. así es. Entonces, no, a ver, vamos registrando tu derecho de autor, Sí. vamos registrando tu marca, tu modelo de utilidad, tu patente, tus nociones químicas, lo que tú emprendiste, Sí, o tu programa de cómputo, claro. o tu guía de revisión, en fin. Sí. O sea, hay muchas cosas. Que se pueden proteger. También pienso en el secreto industrial, ¿no? Puede Correcto. que haya, porque el secreto industrial, a diferencia de otros modelos, el modelo de utilidad o la marca, pues eso no se registra porque el punto es mantenerlo cerrado. Y entonces, conectándolo con la empresa familiar, pues tenemos que pensar en una manera de que sí se pueda llevar de generación a generación, porque al final el secreto industrial se queda dentro de la empresa familiar. Y voy a aprovechar eso para preguntarle, ya lo estamos hablando un poco, pero ¿cuáles son esas ventajas que puede tener la empresa familiar frente a otra pequeña o mediana empresa y cómo el protocolo de familia puede ayudarnos a que aprovechemos esas ventajas? Bueno, hoy día la orientación vocacional ha cambiado. No todos los descendientes directos están dispuestos a trabajar con los fundadores. Algunos sí, otros no. Y digamos que la familia puede ser extendida. Sí. Y a lo mejor mientras está el papá y los hijos, entre hermanos y papás se entienden. Mi experiencia dice que la problemática viene cuando los primos van a agregarse. Entonces está el abuelo, están los papás y están los primos de tercera generación. Sí. Y ahí es donde empieza un poquito la complicación. Entonces, este documento que llamamos el protocolo familiar no es un documento civil, es un documento de valores internos familiares. Digamos, como dicen los americanos, es un convention. Traducido, diríamos, es un acuerdo de voluntades. Y ahí estriba la dificultad, en obtener la voluntad de los involucrados. Sí hay países, debo decir, donde se ha tratado de legislar. Y a lo mejor sería tan sencillo como darle un formato de convenio contractual y elevarlo a escritura pública ante fedatario público. Y tendría otras fuerzas legales. Pero no es el alcance que queremos. El alcance que queremos es decir, a ver, primos, como deben entenderse. Y ahí es donde entonces el protocolo familiar tiene que ir señalando las estructuras de consejo de dirección. Pero volvemos al emprendedor, al ego del emprendedor. Él tiene que estar dispuesto en ese momento de evolución del negocio a que él va a ser un consejero. Y no siempre el presidente del consejo de administración, por así llamarle legalmente, sino a lo mejor una silla más en el consejo. Un consejo, como dirían las tribus antiguas, de los ancianos que han acumulado sabiduría. Sí, de acuerdo, pero consejo al fin y al cabo. Sí. Entonces, ¿cómo conformamos lo que hoy se llama la gobernanza corporativa? Entonces, en cualquier guía de gobernanza corporativa me van a decir, perfecto, pero usted necesita a un consejero independiente. Alguien de fuera que con otros ojos se salga un poquito del pequeño arbolito y mejor vea el bosque. Y entonces al tener la vista panorámica del bosque pueda venir al arbolito y decir, hey, esto requieren para crecer. Hay que podar aquí, hay que abonar acá, hay que hacer esto. Y entonces de esa manera ya tendríamos normalmente una gobernanza corporativa, dice,
un número non de consejeros, con el objetivo de que la votación no quede empatada. Pero si por alguna razón, como se dice en los textos doctrinales, llegamos a un disenso insuperable, porque alguien no fue a la sesión y tenemos votos empatados, entonces el protocolo familiar debe decir: el emprendedor fundador tiene el voto de calidad. Si yo me enfrento a una discusión donde el disenso es insuperable, acudimos al que tiene el conocimiento, la experiencia, al anciano de la tribu. ¿Ok? Sí. Y entonces él es el voto de calidad y hace que esto avance. Se Tienes puede la equivocar, razón. por supuesto. Sí. Pero entonces, a veces el protocolo tiene que decir: el negocio no da para más. Votemos que no da para más. Yo tuve la experiencia en una empresa en la que afortunadamente el fundador aceptó ese rol. Estábamos en la tercera generación y yo llamaba a esos muchachos los emprendedores universitarios. Okay. Habían entendido el negocio del abuelo, dirigido por el papá, Sí. y habían buscado una profesión acorde al negocio. Ok. Entonces, era una dinámica sumamente atractiva. Y yo formaba parte en esa figura de consejero externo, independiente. Y entonces se dijo, era una mueblería. Este negocio ya no da para más. Tenía grandes problemas de factoraje financiero, al grado en que ventas nuevas que se descontaban en factoraje servían para pagar cartera mala. Entonces uno de los muchachos, administradores del negocio, nieto del fundador, dijo: denme un año más de oportunidad para tratar de que el negocio salga adelante. En la votación de la familia accionista, la decisión fue: suspendas el negocio, no siga más. El papá del muchacho pidió el voto de calidad de dar ese año de oportunidad. Okay. Y en ese año perdieron un tanto más de lo que ya habían perdido. Qué fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Un aprendizaje enorme. Sí. Pero el protocolo familiar fue respetado, el voto de calidad fue respetado. Y al año siguiente la decisión fue, pues como en la perinola, ¿verdad? Todos ponen. Sí. Todos ponen de sus recursos personales para sacar el problema del negocio y cerrarlo. Porque están en el mismo barco al final. como Exactamente, estamos compartiendo y la decisión fue en consenso. familia. Sí. Eso es lo importante de la gobernanza corporativa. No dependes de la decisión de una sola persona. Tomaste la opinión de todos, pudiste llegar a una conclusión y luego hay una voz que dice: pero denme oportunidad. Si no tuviéramos protocolo familiar, seguramente habría habido demandas entre primos. Sí. Uy, más problemas todavía. Y más problemas todavía. Sí. Aquí salvó la situación el protocolo familiar que dijo: se tomó el voto de calidad, todos estuvieron de acuerdo, todos sabíamos el riesgo que estábamos corriendo. Sí. Cuando las decisiones son centralizadas, no conocemos ese riesgo. Sí. No sabemos qué sucede. Entonces, claro, los negocios familiares tienen que estar dispuestos en tomar el consejo del externo. Sí. La gobernanza corporativa formalmente es lo que exige. Y hoy la broma es que en México hay 3 personas que son los consejeros favoritos, tanto de sus propias empresas como de empresas ajenas, ¿no? Don Claudio X González está nombrado en el sexenio anterior. La muy admirada María Asunción Aramburu Zavala, la genio, el negocio que hizo con Modelo, con venderle la cervecería a House Bush, y el independiente, que es el contador Fernando Ruiz Agún, Okay. de la firma Cheve Ruiz Amarripa. Okay. Se dice ahí entre amigos, entre bromas, ¿verdad?, que don Claudio y Fernando bromean mucho porque don Claudio le dice: te voy a quitar de ser consejero de mis empresas para que yo sea el consejero que más aparece. Porque si tú estás, tú ganas, tú eres el consejero que... Bueno, pero es que él es el independiente. Claro.
Entonces hay una razón lógica. Sí, sí, sí. Es que me encantó mucho la analogía que hace de salir, de ver todo el bosque, porque justamente hablando ventajas y desventajas de una empresa familiar, una empresa familiar toda su vida, por ejemplo, yo vengo de una empresa familiar y yo toda mi vida vi el mismo negocio. Toda mi vida, desde que tengo uso de razón, crecí, obviamente lo vi evolucionar, pero es bien difícil verlo con otros ojos cuando toda tu vida lo has visto desde dentro. Entonces, yo creo que el papel del consultor independiente, en este caso del miembro del consejo independiente, es vital, porque si no, además, el ego que usted comenta, pues yo me imagino que empieza a cobrar facturas dentro de la empresa, ¿no? Claro. Y entonces usted también platicaba sobre esta unión que tenemos, que yo creo que es la ventaja que tenemos más grande de poder colaborar como familia, porque también viniendo de esa experiencia, yo sé lo que se siente, pues ver a un papá, ver a un abuelo, que o sea, yo no conozco a las generaciones anteriores a mí como trabajadores, sino como emprendedores, como empresarios, sacando adelante un negocio. Entonces, me parece bien poderoso, pero sí creo que el protocolo pues puede ser un reto y para allá quiero dirigir también la conversación. Sin embargo, antes le quiero preguntar, usted comentaba que el protocolo de familia no es un documento equivalente a la escritura pública, no vamos a ir con un notario, nada de eso. Pero las empresas, su primer paso para institucionalizarse sí es tal vez bueno, dependiendo, pero la constitución de la empresa legal. Y quisiera que nos orientara para aquellas personas que pueden estar pensando, bueno, sí, quiero constituir legalmente mi empresa, ¿qué opciones tengo? ¿Qué tipo de sociedad voy a hacer? Digamos que depende la actividad del emprendimiento. Si soy servicios profesionales o, como dice la norma constitucional, ejercicio libre de una profesión, arte u oficio, si somos artesanos, si somos orfebres, pues entonces yo diría, ahí está para eso la famosa ley de fomento a la microindustria. Y está a nuestro servicio la ventanilla única de la Secretaría de Economía. Ahí donde la mayoría de los contadores hacen hoy día las famosas SAS, Sociedades Anónimas por Acciones Simplificadas. No me gusta finalmente cómo México adaptó ese modelo de negocio, que es un modelo colombiano, y yo en lo personal no soy muy partidario de ello. ¿En qué consiste una SAS? La SAS es la ventaja de que tengas una sociedad donde hay un solo accionista. Y puede ser dentro de este rango del reciclo persona moral de 35 millones de pesos. Pero entonces volvemos a que soy yo mismo, mi mismo. Conmigo mismo. Entonces, hay cosas que no es lo que queremos en un funcionamiento de protocolo familiar. Ahí mismo en economía, entonces, la ley esta que data del 88 dice, hagamos una sociedad de responsabilidad limitada microindustria, las siglas SDRLMI. No requieres notario. La haces en la ventanilla de economía, sales con tu escritura, vas al registro público, fácil y barato. Pero tienes un estatuto social. Sí. Y ahí mismo el fedatario público está autorizando. Eso es importante porque el notario público obviamente es más trámite, es más inversión. Es correcto. Vamos a tener que pagar un honorario por la constitutiva. Si yo soy artesano, esa misma ley dice, haces una SDRL Art, o sea, de artesanos. Y entonces ocupas 2 socios. Para una sociedad de responsabilidad limitada ocupas 2 socios y puedes tener hasta 25 socios. Pero luego puedes piramidar y tener otra SDRL dentro de los 25. Si digamos que quisiéramos hacer como una gran familia y entonces la limitante de socios me puede cuestionar, no, hacemos una piramidación y tenemos varias. Entonces, esa digamos que es en el sector microindustria y artesanal una buena solución. En el comercio, pues cualquier sociedad anónima o cualquier sociedad de responsabilidad limitada nos va a funcionar. Sí.
Estas sí son con notario, como Estas las sí son con conocemos notario, como típicamente. las conocemos habitualmente, e inclusive podríamos tener parientes extranjeros, socios extranjeros. Sí, Porque hoy día, debo decirte, tenemos protocolos familiares de familias multinacionales, sí, binacionales, multinacionales, donde entonces ya entran otras culturas. sí. ¿Y cómo funciona en ese caso? ¿Cuáles son los requisitos de los extranjeros? Me imagino que es diferente a una empresa que es 100% mexicana, ¿no? Sí, ya la ley tiene hoy día muy pocas actividades reservadas a mexicanos Ok. y pocas actividades en las que se aplica el famoso participación máxima del 49%. En nuestras empresas familiares biculturales, vamos a llamarle, o multiculturales, la ventaja es que los primos, los de tercera generación, pues en su mayoría son mexicoamericanos, franco-mexicanos, hispano-mexicanos, etcétera. Entonces Sí. tienen las dos nacionalidades, lo cual implica que no aplican esas normas legales. Ok. Pero sí implica que de alguna manera la otra cultura influye. Entonces el protocolo familiar tiene que ver esos aspectos, Ok. todos esos aspectos. Y si somos un prestador de servicios, pues evidentemente debemos de ser una sociedad civil. Sí. Y si somos sector primario, tendríamos que escoger alguna figura como sociedad de producción rural, como unión de productores, o si somos ejidatarios, pues entonces ya estamos en el ejido. Pero, por ejemplo, nuestra experiencia con los ejidatarios es la parte del ecoturismo. El ejido funcionará para la parte agrícola, ganadera, silvícola, etc. Toda la producción está ya dentro del ejido. Pero hoy día hay una nueva actividad, que si es el rapel, que si es el senderismo, que si es el avistamiento de aves. Y entonces hemos visto en la asesoría a los ejidos esta necesidad. Dice, oiga, viene un grupo de empresas que a lo mejor hace un paseo de convivencia del capital humano y pues sí los vamos a llevar a la actividad, pero ¿cómo les facturamos? Volvemos a la informalidad. Sí. Eso no entra en mi producción agrícola, ganadera, silvícola, entonces me encuentro con esta problemática. Sí. Esto es ecoturismo, al Esto es final. ecoturismo, Sí. es otra cosa. Sí. Y a lo mejor les preparamos una comida, Un tour, un tour, en fin. un ritual. Entonces, lo que hemos estado sugiriendo es formar las sociedades cooperativas para esa labor ecoturística. Ok. Por ejemplo, en la Ciudad de México, en las chinampas de Xochimilco. Sí. Entonces, formas la sociedad cooperativa, que requiere 10 socios, 5 socios, porque ayer no estamos hablando de una familia. Aquí estamos hablando de toda una comunidad de ejidatarios. 300, 400 familias. Porque sí, el ejidatario es el jefe de familia, pero a la hora del ecoturismo intervienen todos. O emprendimientos tan interesantes como el que hoy día ustedes ven en los vuelos de Aeroméxico, la reseña del pequeño bordado que tienen los uniformes ahora. Oh, sí. Ese es un emprendimiento maravilloso, Sí. donde una muchacha es la que hace la cabeza de emprendimiento, pero lo que yo entendí del video promocional es que hay 200 artesanas atrás de eso. Toda una comunidad tejiendo. Entonces, Bordando. Bordando. Sí. Entonces, a ver, esto ya es una formalidad. Sí. Esto ya es cómo hacemos una sociedad cooperativa de producción artesanal, del bordado, del detalle en el uniforme, de la blusa, de la bolsa, del morral. Sí. Y yo lo que le digo a la gente es, no vayas al negocio de volumen. Céntrate en el negocio boutique. O en el caso de la gastronomía, delicatessen.
No me interesa mandar 100,000 blusas bordadas, ni tengo capacidad para hacerlo. Si puedo hacer con 200 artesanas una blusa que ellas borden cada 15 días, pues esa es mi producción boutique. Entonces, ¿qué necesitan esas personas? La asesoría profesional para exportar. El apoyo de Bancomex para exportar. Y eso solamente te lo da una estructura formal. Claro. Al final... Porque si tú te acercas a Bancomex y dices, soy yo, Yes Nares, pues te quiero ayudar, pero ayúdate tú primero. Claro, sí. Yo creo que el crecimiento es la palabra clave, ¿no? No pueden, porque ¿cómo vamos a importar? ¿Cómo vamos a vender? Desde esas cosas, como usted menciona, del ecoturismo, que ahí está el potencial y no lo podemos aprovechar porque va a haber algún bloqueo, ya sea legal, ya sea de trámite, ¿no? Porque hay muchas, por ejemplo, quiero pensar en alguna empresa extranjera que viene a México, quiere hacer un tour, pagarnos, pero nosotros no somos capaces de dar una factura y entonces ahí se nos cae el negocio por el simple hecho de no estar preparados con esa formalidad, ¿no es cierto? Entonces, lo que usted comenta de los bancos, créditos, etcétera. Y para recapitular un poco lo que nos platicaba, entonces, nosotros vamos a asesorar a cada cliente dependiendo de la actividad que hace, del tamaño de su emprendimiento o de su empresa, también de las características como esta, ¿no? Porque no siempre es quiero producir más y más y más. A lo mejor el enfoque que más le conviene al empresario, si uno simplemente voltea a los lados y ve otros negocios, podría decir, este es el camino. Pero al final siempre depende del propio negocio. Como este ejemplo de las bordadoras, pues no les conviene buscar producir más y más, ¿no? Porque a lo mejor la calidad va a bajar, porque a lo mejor, yo qué sé, pueden haber otros problemas. Y lo que usted nos dice, nos vamos por el enfoque de boutique, el enfoque nicho. Pues bueno, es también parte de la asesoría, no solamente es números, ¿no? Es correcto, es correcto. Y, por ejemplo, platicando de historias se entiende mejor el asunto. Platíquenos una historia. Las famosas gordas de Doña Tota. Sí. La fondita que originalmente en Ciudad Victoria, Tamaulipas, tenía Doña Tota. Y que entonces se dice que los comensales de Soriana les gustó. Hablaron con ella y la convencieron de volver su negocio una franquicia. Entonces, ¿qué es franquicia? Otra figura jurídica. Otra figura jurídica. Otra asesoría importante para negocios familiares. Sí. Y entonces, franquicia, dice la ley, combina una marca, un conocimiento del negocio, una capacitación, un servicio de asistencia técnica. Sí. Si tú tienes las tres cosas en el mismo contrato, marca, conocimiento del negocio y asistencia técnica, eso se llama franquicia. Y entonces, ¿qué va a ocurrir con el crecimiento de una franquicia? Y vamos a hacer ahora otra conexión entre... Dicen que Oxxo fue por culpa de una Coca-Cola. Ok, a ver, platíquenos también esa historia. Y las tiendas de conveniencia extra. Extra, sí. Recordarás que eran las de la cervecería Modelo. Sí. Y entonces, hoy, no sé, 25 o 30 años después, la pregunta sería, ¿cuántos Oxxos hay? Uf. ¿Y qué pasó con los extra? Se los comieron. Y entonces parece que la respuesta está en cómo planteamos el negocio. Y entonces Oxxo dijo, mi comisionista, mi operador de Oxxo, debe ser una familia. Por aquel español dicho que señala, el que tenga tienda que la atienda. Sí, ese sí lo conocía. Sí. Y aquel asunto de que el perecedero es tu negocio, familia. Yo te vendo Coca-Cola porque yo soy FEMSA. Por eso la historia es que todo fue por culpa de una Coca-Cola. Ok. FEMSA dice cómo vendo más Coca-Colas. Pues acercándome al consumidor final. Sí. Si yo creo
una red de negocio de tienda de conveniencia, yo desplazo más Coca-Colas. Y hoy se dice estadísticamente el número de Oxxo como tienda de conveniencia es mayor que el de Soriana mismo. O sea, es Walmart, Oxxo y Soriana. Lo desplazó. Lo desplazó. Pero el secreto está en que cada unidad de negocio es requisito contractual que lo atienda una familia. Sí puede tener empleados, pero al frente debe estar un núcleo familiar. Ok. Yo digo que en Extra ese ingrediente no estuvo presente. Eran sucursales en manos de capital humano que no tenía interés, que no vio prosperidad, etc. Sí. Ideas interesantes ligadas a Oxxo. Conocemos a Cafenio, Cafenio. que es Café Andati en Oxxo. Hubo relaciones ahí interesantes entre Café Combate y Oxxo, después de que había habido un primer desarrollo de Cafenio, dejando las bolsitas de café en los hoteles. Y entonces la propuesta con Oxxo fue, déjame poner los termos de Café Andati en los Oxxo. Ok. Entonces, amalgamas de negocios familiares. Sí. Café Combate con FEMSA hacen fuerte el Café Andati. Cafenio en los hoteles y hoy Cafenio acercándose en los drive-thru al consumidor final. Sí. Historias de éxito que no dejan de ser negocios familiares. La unión hace la fuerza, como usted decía. Y nuevamente el protocolo familiar. Sí. Sí, La discusión entre primos. Y entonces, a lo mejor la discusión es buena. Porque un elemento más que tenemos que señalar del protocolo familiar es la salida de integrantes. Sí. El negocio va a crecer y a lo mejor no da para todos. Y ahí viene otro problema. Aquel familiar que se siente mal remunerado, que no se siente correctamente evaluado. Entonces, el protocolo familiar tiene que hablar de esos indicadores de desempeño y tiene que mencionar cómo va a ser el juego de tu remuneración por horas efectivas de trabajo, independientemente de tu distribución de dividendos en tu calidad de socio. O sea, son dos cosas que hay que distinguir muy claramente. Desempeño directo por trabajo y participación de utilidades. Y ese desempeño por trabajo, ¿cómo lo vas a evaluar? Y no tengas sesgos. Por ser familia. Exactamente. Sí. Porque entonces ahí vienen las grandes inconformidades y las grandes discusiones. Entonces, a veces el propio estatuto social del notario prevé cómo se compran de unos a otros en la salida las participaciones de capital. Cuando eso no está previsto, se puede volver un problema. Pero lo podemos suplir si ese tipo de guías las incluimos en el protocolo familiar. Ok, entonces con eso que usted dice pienso, y retomando lo que decíamos, vamos a constituir una sociedad en función de la naturaleza, la finalidad de nuestro negocio, y el protocolo de familia viene a complementar, a suplir en ciertos correcto. asuntos. Okay. Mi forma de dirigirme, mi gobernanza corporativa, mi forma de incluir primos, tíos en la remuneración, en los desempeños, y muy estricto en esa evaluación de los desempeños. Sí. Y cómo, hasta donde sea posible, minimizar los sesgos de familia. Sí. La parte de utilidades puede ser muy clara en cuanto a proporción de partes sociales en las SDRLs o de acciones en la SA. Esa parte puede quedar perfectamente en el estatuto social. Pero sí la remuneración directa es la que puede ocasionar a veces inconformidades más que nada.
Claro, porque ahí no es por el hecho de ser familia, es por el hecho de estar como colaborador de la empresa, ¿no? Y entonces como colaborador vas a tener responsabilidades, como usted dice, los indicadores de si estás dando resultados en la empresa, estás haciendo lo que te corresponde o no, etcétera, etcétera. Ok, muy bien. Muy claro qué objetivos debes de cumplir en tus desempeños diarios. Sí, Entonces, si yo tengo eso, voy a avanzar. sí. Y fue más o menos lo que Grupo Soriana, entiendo, que hizo con Doña Tota. Vamos poniendo en blanco y negro su conocimiento y vuelvo al derecho de autor, el recetario, Sí, la antología de los guisos, de las masas. Eso está protegido con un copyright. La marca Doña Tota en el como INPI, marca. como marca. Y entonces Y además, además es una franquicia. es una franquicia. Entonces, yo abro un Soriana cerca de un Coto Nuevo, porque sé que hay afluencia de gente que vive ahí, Sí. que va a haber una buena venta. Pongo mi Soriana, pongo mi food court y hay una Doña Tota. Sí. Pero el que invirtió en esa franquicia es otro capital. Y a lo mejor es otra familia. Sí. Sí, sí, sí. De acuerdo. Y en el protocolo de familia, quiero preguntarle, ¿cuál es el primer paso? ¿Quién está involucrado en el diseño de este protocolo? Y para ejemplificarlo un poquito más, yo le decía que yo nací en una familia con un negocio familiar. No hay una empresa constituida legalmente, entonces con lo que hemos platicado, yo pensaría que ese es el primer paso, si no, corríjame. Y si yo quisiera proponer, hagamos un protocolo de familia, porque sí que toda la familia está colaborando, pero no están claros ni los perfiles de puesto, ni las remuneraciones, ni las evaluaciones. ¿Cómo puede un empresario, vamos a decir, de la segunda o tercera generación, intentar elaborar primero e incorporar un protocolo de familia en su negocio? Si ya estamos en segunda o tercera generación, yo diría SDRLMI, voy a la ventanilla única y formo la sociedad. Ok. ¿Quiénes son los microindustriales? Se va a decir quiénes son los que están colaborando. Sí. A lo mejor, quién conoce el producto, quién conoce el embalaje, el envasado, la forma de presentación. A lo mejor hoy día las redes sociales son un punto muy relevante para llegar al cliente actual, Sí. pero principalmente al cliente potencial. Entonces, el posicionamiento de marca. Entonces ya estamos hablando de varias cosas, fíjate. Sí. Formar la SDRLMI. Revisar qué tenemos ante el INPI respecto de la marca que me va a identificar a mi servicio, a mis productos. En este caso, en una microindustria, pues al producto. Entonces, esos son los primeros registros que debo hacer. Sí. Tenemos un buen amigo, obediente, cliente, al que le dije que su niño pequeño debiera ser la marca de sus cafeterías. ¿Por qué? El niño pequeño dibujó una taza que está registrada ante el INPI. Y ese es el logo. Ese es el logo. Ay, qué bonito. Y entonces las sucursales y las franquicias le pagan al reciclo, que en este caso sí es re chiquito. Sí, sí, sí. En literal. este caso es un pequeño plebe, el dueño de la taza, de la marca. Wow. Importancia de aceptar la asesoría. Importancia aceptar la asesoría. Lo que puede provocar. Qué Entonces, interesante. lo interesante es que esta personita, Sí. que ya es un emprendedor desde ahorita, pues entonces le decimos, tú no tienes de qué preocuparte por pagar colegiaturas. Tú tienes que preocuparte porque tu tasa aparezca en más sucursales y en más franquicias. Ok. ¿Ok? Un reciclo no necesita ser mayor de edad. Los tutores lo representan. Los tutores lo representan. Pero, Ok. pero el contribuyente, bueno, aquí en este caso, además de que es el contribuyente, es el titular ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial De la marca. del isotipo que él dibujó, Ay, qué que él bonito. diseñó, ¿de acuerdo?
Entonces es una cosa... Imagínese la historia. Claro, que va a por contar supuesto. A sus 50 años de eso. Exactamente, Yo yo lo hice, diseñé. yo lo diseñé, ¿no? Sí. Entonces, eso es importante. Acta constitutiva o, dependiendo de la sociedad, propiedad intelectual o industrial. Después. Sí, procesos productivos, las guías y manuales. Ok. Y obviamente, dentro del documento de protocolo familiar, la gobernanza corporativa, ¿verdad? Lo que las tribus llaman el consejo de ancianos. Bueno, sí, pero no necesariamente están solamente los ancianos. Y necesitamos 3 o 5 consejeros, no más. Y entre esos 3 o 5 consejeros ocupamos al independiente. Ok. Y entonces, ya con esa gobernanza corporativa vamos a avanzar. Ok. Si son 3, pueden ser 2 familiares y el independiente. Es correcto. Ok. Y hoy día digamos que hay que atender a esa parte que se llama de los reportes ambientales de gobernanza corporativa y sociales. Ok. ¿En qué Entonces, consisten estos reportes? Justamente las asambleas de gobernanza corporativa, cómo han dirigido el negocio, cómo han dado las directrices. Ok. La parte ambiental, pues es obviamente bono de carbono, impacto, reforestación, Ok. la menos afectación al planeta y la mayor reforestación posible es deseable. Sí, claro. Y en la parte social, pues el capital humano Ok. y el impacto hacia el medio de estatus de personas. Ok. O sea, poca gente evalúa al capital humano. Pero aquí es importante porque estamos en familia. Sí, Entonces digamos que aquí el capital humano es la propia familia. exacto. Entonces necesitamos tener unas directrices sociales Claras, me imagino. claras hacia el bienestar de los valores de la familia. Claro. Y del crecimiento de la empresa también. Es correcto, es correcto. Ok. Entonces, digamos que el que tiene que estar convencido definitivamente es el fundador. Sí, porque yo le preguntaba, en este caso que fuera una generación antes, pero ¿cuál es el mejor momento? Idealmente, ¿cuál es el mejor momento para incorporar un protocolo? Cada quien lo va a ir madurando. Yo diría que el mejor momento es cuando el fundador está consciente de las ventajas que el documento le va a traer a su negocio para que su negocio permanezca en el tiempo. Okay. Y eso es lo que tiene que trabajar a lo mejor la segunda y tercera generación. Okay. En la medida en que logremos sensibilizar al fundador, él va a marcar la pauta. Sí. En el momento en que él diga, estoy dispuesto a ser el presidente del consejo y delego la gerencia, la toma de decisiones del día a día en alguien más de mi familia, ese es el momento ideal. Okay. Cuando el fundador no está soltando las decisiones del día a día, va a haber puros choques. No vamos a lograr ese punto tan relevante. Sí, Entonces, el trabajo previo es sensibilizarlo a él claro. o a ella. Y sobre todo decirle, tanto te has esforzado y se va a perder. Sí. Porque te has puesto a pensar qué va a ocurrir cuando mueras. No hay nada más seguro que la muerte para todos nosotros. Entonces, qué importante que dejes en blanco y negro tus ideales. Y ese blanco y negro puede ser enriquecido y se llama protocolo familiar. Okay. Entonces, esa sensibilidad es la que te va a marcar la pauta para decir, este es el momento. Y entonces ya vendría la consultoría externa, la dirección, y entonces empezaríamos a redactar los valores, los objetivos, las metas. ¿Qué quiero del negocio? Y esto es algo muy complejo. ¿Cómo se va implementando? Usted dice, vamos, ya hay disposición del fundador, ¿ok? Ya se trata de sentarnos, ponernos de acuerdo y ponernos a escribir, a establecer todo. Esto es un proceso largo de una sesión, de 2 sesiones. Me da curiosidad ese tema. No, bueno, es muy cambiante. Pero digamos que empezamos con una dinámica de trimestralmente hacer una asamblea. Una pequeña reunión de familia. Okay. Y empezar a marcar claramente que la reunión de negocios en la oficina y en la casa no se habla del negocio.
Separar los lugares. Sí. Y entonces llevarlos a la dinámica de lo que es una asamblea de consejo. Y que vayan teniendo una convocatoria y un orden del día, que vayan viendo las bondades de reunidos con un objetivo de evaluación y de planeación, cómo se va avanzando. Y hacerle las dinámicas entonces de decir, a ver, imaginemos que tenemos que contratar a un nuevo miembro de la familia en un área de producción. ¿Qué habilidades le vamos a pedir? ¿Qué desempeño le vamos a colocar? ¿Qué objetivos debe de cumplir? Y hacer esa dinámica. Y entonces de esa manera se va a ir institucionalizando lo que es el protocolo familiar. A lo mejor en 2, 3 sesiones trimestrales en menos de un año terminas. A lo mejor hay negocios que son un poco más complejos y requieren un poquito más de un año. Pero digamos que el estándar de lo común es un año. Ok. Pero si es algo que es un poquito escalonado, como que no es como el acta constitutiva que uno va con el notario, firma y ya está. No, es no, algo no. muchísimo Es algo más... que tiene que irse madurando Sí. y sobre todo la Conversando. experiencia, esa conversación, esa dinámica. Y a lo mejor entonces involucrar en alguna de las segundas o terceras sesiones la evaluación de desempeños. Sí. Y entonces decir, el negocio tiene tal meta y las personas de la familia que están en los puestos de dirección lograron esto no se logró. Y entonces analicemos por qué no se logró, cuáles fueron las pautas o los factores externos que me afectaron y entonces qué tengo que reforzar, qué tengo que hacer. Sí. Ok. Y ya una de mis últimas preguntas es, cuando ya se estableció, ahora sí que se cubrió todo lo que incluye el negocio, ¿esto es algo que tenemos que mantener actualizando? ¿Cómo le damos Sí, definitivamente hay mantenimiento? que ir actualizando porque no es un documento inamovible, es un documento dinámico. Sí. Y Y a el la- negocio cambia también. Y además de que el negocio cambia, la familia cambia. La familia cambia. Sí. Y principalmente los que solamente tenemos princesas, pues entonces tenemos que ser muy estrictos con los yernos. Sí, porque puede que se involucren y se complica, ¿verdad? No lo había pensado. En Sonora tuvimos el caso de un emprendedor de aires acondicionados Ajá. que Dios solamente lo premió con 6 princesas. Y entonces la gran preocupación de este ingeniero era, ¿en manos de qué yerno quedaría su negocio? 2 de las hijas eran lo que llamo yo las empresarias universitarias. Habían estudiado parte de ingenierías relacionadas con el negocio. Pero al final de cuentas, alguien iba a estar de los yernos al frente. Y entonces, en ese caso particular, que eran 6 grupos ya de primos después, pues entonces él o los yernos involucrados, como deben respetar al Consejo de las Princesas. Suena como de película, ¿verdad? Era como de El Consejo película, de las princesas. pero es algo que se vivió en la Es real. realidad. Sí. Y déjame decirte que hay instrumentos legales internacionales para ese tipo de arreglos, no necesariamente porque estén nada más las princesas, sino para cualquier patrimonio, donde se utilizan a lo mejor estructuras ya un poco sofisticadas, pero donde puedes dejar instrucciones de sucesión testamentaria inamovibles. Ok, ¿cómo cuál? ¿Cómo qué instrumento? Por ejemplo, una fundación panameña, en la que la fundación panameña es dueña de las empresas y tiene esas instrucciones. Y entonces, ahí es ya un juego de dividendos. Vas a las utilidades porque está dicho que no puedes vender, Ok. Ok. a menos que sucedan ciertas condiciones. Sí. De que hay instrumentos legales para protegernos, los hay. Claro, claro. Entonces, por eso vuelvo al punto importante de la asesoría de nosotros, los consultores externos, que te vamos a hacer el traje a la medida, que vamos a hacer el acompañamiento, que vamos a estar pendientes de cada fase, de cada punto. De analizar el negocio desde todos sus ángulos, desde todas sus necesidades y
marcar un camino que a veces no podemos ver dentro de la misma empresa, ¿verdad? Así es. La gran operación de Modelo, pues finalmente Cervecería Modelo era de 3 familias. Sí. Aunque era una empresa bursátil, pero digamos que la parte dominante del negocio lo tenía María Asunción Aramburu Zavala, la familia Díez Morodo, digamos, la segunda y tercera generación, hoy famoso don Nemesio Díez, por el fútbol, y los Sánchez Navarro. En la operación entiendo que 2 familias dijeron, queremos retirar dinero de la operación. Y María Asunción dijo, quiero conservar mi porcentaje porque quiero una silla en el consejo de Hausschuss. Entonces hubo una conciliación de intereses. Ella es una consejera independiente importante, dijimos, y de sus propios negocios. Y ella tiene una silla en este consorcio franco-belgo-brasileiro-mexicano de cervezas. El trabalenguas va gratis. El trabalenguas va gratis, ¿de acuerdo? Ok. Ella tiene silla de consejo. Sí. Tiene capital, pero aprendió a jugar a recibir utilidades. Sí. Ha conseguido inversiones importantes para cervecerías que adicionó al negocio, como las yucatecas, las tapatías y la mazatleca. Ha habido crecimiento en las infraestructuras. ¿Por qué? Porque ella interviene en el consejo y pide capital para mayor producción. Okay. Pero digamos que está jugando ya un papel diferente a aquel que era el de toma de decisiones de día con día. Sí. Entiendo que los Sánchez Navarro hicieron un negocio inmobiliario importante con su liquidez. Entonces, eso es lo importante de un consejo de familia. Que el protocolo diga, vamos a hacer esto, va a haber una salida parcial o total, ¿y cómo se va a hacer? Y definitivamente hay un momento en que los negocios tienen que tener salidas. Claro. A un Walmart, que es una empresa que tiene presencia en 65 países, que es el empleador más grande del planeta, nadie da más empleos que Walmart. Y sin embargo, te darás cuenta que a todos les dicen asociados. Porque ellos tienen lo que llaman un Stock Option Employee Plan, donde el premio de productividad de los empleados es poder comprar acciones de la empresa de su país que cotiza en la bolsa y cuando ya son de niveles gerenciales de la de Wall Street. Okay. Entonces todos están involucrados en la repartición de utilidades como dividendos como socios. Sí. Claro, sabemos que el control lo tienen los Walton. Sabemos que doña Alicia Walton es la mujer más millonaria del planeta, como mujer, no como ser humano. Sí, la mujer más millonaria. La mujer más millonaria del planeta es doña Alicia Walton y ella vive hoy día en Baja California Sur. Viviendo la buena vida. Viviendo la buena vida. En la playa. En la playa, con sus negocios de hospedaje y de gastronomía, ya propios de ella, independientemente de lo que es Walmart. Okay. Pero digamos que ella como segunda generación es un ejemplo interesante también de emprendurismo, como lo es María Asunción Aramburu Zavala. Entonces, esa es la parte que decías. ¿Cuál es el momento? Es que esa persona, ese emprendedor, va a marcar el momento. Okay. Y cuando él esté convencido de su nuevo rol, es el momento oportuno. Y entonces ya podemos entrar a los detalles. De redactar el protocolo, de irlo formando, de irlo practicando y obviamente dejar en claro cómo es la salida de socios y cómo es la entrada de socios y cómo es la remuneración a colaboradores familiares. En esta parte de la remuneración, la evaluación de los desempeños. Si yo todo eso lo tengo en blanco y negro y lo tengo documentado, mis conflictos familiares internos van a ser los menos. Y si se presentara un conflicto, ¿en el protocolo podemos prever alguna medida de resolución? Claro, y volvemos al disenso insuperable. Sí. Y entonces imaginemos ese tema. Y entonces alguien tomará la decisión y tendrá que haber salida. Tuvimos un caso
otra vez de tercera generación, donde había como 3 áreas de negocio. Okay. Un área pesquera, un área inmobiliaria y un área comercial. Y entonces había que pactar unas salidas porque ya no era posible mantener a todos en el mismo barco de toma de decisiones. Y se hicieron los paquetes y se hicieron las asignaciones. Se tomaron los acuerdos y se fueron aparentemente todos satisfechos. Emergencia a la mañana siguiente. Un grupo quería intercambiar. Órale. Porque en aquella asignación había resultado que la parte de familia que estaba al frente de los comercios les dejaron los inmuebles. Y otra parte que nunca había operado los comercios se había quedado con los comercios. Yo digo que eso lo hicieron nada más porque alguien había estado bautizado con agua de fregadero. No por una razón lógica de negocio. Y obviamente desató la emergencia a la mañana siguiente. O sea, sí, anoche que votamos y que respetamos todas las reglas, sí, pues yo fui el malo de la película y yo hice estas cosas, pero ya consultado con la almohada y dándome cuenta de qué significa estar al frente de los comercios, no tengo el expertise, no tengo los tamaños para hacerlo. sí. Y estoy dejando fuera a mis primos que saben cómo hacerlo. Sí. Entonces, pide la rectificación y pues a ver, es que tú votaste, pues sí, yo voté así y así, pero porque mi conciencia era otra. Entonces vale arrepentirse. Vale arrepentirse. Sí. Vale decir, perdón, me regreso, pero debo de reconocer que los familiares que han estado al frente de esta administración deben de continuarla. Sí. Aunque signifique pesos más, pesos menos, pero deben de continuarla. Sí. Y yo estoy conforme con mi salida, o no estoy conforme, pero no quiero aquello. Entonces, ¿cómo dice la salida que me van a compensar? Entonces, eso es lo importante de que esté en blanco y negro. Por escrito todo. Por escrito todo. Entonces, tratamos de hacer paquetes equilibrados en valores. Al final pudo haber diferencia. Y entonces alguien puede decir, muy bien, tienes una transición de 18 meses para recibir utilidades de aquí y compensar tu salida. Sí. Pero eso está pactado, está escrito. Sí. Y obviamente volvemos a la gobernanza corporativa. Hay un consejo de administración que avala eso. Y hay un acta. Y esta acta sí puede tener ya la validez notarial. Okay. La de la toma de decisiones, no la del protocolo en sí. Sí. ¿De acuerdo? Okay. Y entonces por eso es dinámico. Sí. Porque a lo mejor ahora ya no somos el tamaño de empresa original, somos una partecita de aquella empresa y ahora necesitamos reescribir nuestras propias estructuras. ¿No? Okay. Entonces, para ir cerrando, me gustaría traer una analogía de que el protocolo de familia no se escribe en piedra, ¿no? Es algo que es un instrumento dinámico, flexible, que se adapta al negocio, que se adapta a la empresa, a la familia, que tiene por finalidad armonizar la prevalencia tanto de la relación familiar como del crecimiento empresarial, que es un paso a la formalización, pero que siempre está sujeto a que nos arrepintamos, a que lo modifiquemos, a que lo actualicemos, y que está ahí disponible para nosotros como complemento a cualquier otra figura jurídica que hablamos de varias, tanto de la constitución legal de la empresa, propiedad intelectual, propiedad industrial, y también hablamos mucho del rol del asesor independiente para podernos guiar con esta mirada con muchísimo más distancia que nos va a guiar para no solamente mantener nuestra empresa, sino hacerla crecer y que permanezca en el tiempo. No sé si usted lo complementaría este resumen que trato de hacer del protocolo familiar un poquito más. ¿Cómo lo concluiría? Bueno, diríamos que es el documento rector de los valores familiares y de cómo el fundador desea que evolucione y trascienda su negocio. Y que él, estando ausente,
su descendencia lo pueda guiar. No sé si sea el caso de Francisco Gabilondo Soler, Cricri. Cri. Hoy día sé que su hijo y el cuentacuentos, o sea, Jorge Iván, se aliaron para continuar animando las canciones de Francisco Gabilondo, o no animando y nada más difundiendo. Ok. Y entonces diciendo, a ver, ¿qué te gustaría? ¿Ver la animación de la patita o seguir tú en tu imaginación imaginándote a la patita? Estas reflexiones y estos retos tan interesantes para mantener vigente un negocio. Claro. El derecho de autor está protegido. Sí. El derecho de autor, en este caso de la obra musical, la ley dice, se entrega a la descendencia 100 años a partir de la muerte del autor. Entonces, regalías va a haber. Sí. Y el tema vuelve a ser redes sociales. Entonces, ¿qué quiero? ¿Un jueguito de Nintendo del chorrito? ¿O seguir imaginando al chorrito? ¿Que un cuentacuentos me rete la imaginación solo con la voz? ¿O sí ocuparía yo la animación? O sea, ese tipo de cosas están planteando ellos en el negocio. Y podríamos citar al Chavo Animado. También. Que ha permanecido a lo largo del tiempo gracias a esa animación. Se renovó y ahora las generaciones nuevas lo conocen gracias a eso. Si no, tal vez ya no permanecería, ¿no? Sí, pero además jurídicamente decimos, es que el Chavo original es un atentado contra los derechos humanos. ¿Por qué? Es un ataque al uno constitucional. Eso de que golpeen al Chavo. ¡Oh! Sí. O sea, hay muchas partes que si lo ves críticamente, los episodios originales con los de la animación, te das cuenta cómo están cuidando en la animación el no ataque a los derechos humanos del menor de edad. En el original. Ok. Entonces, ese tipo de evolución, pues a lo mejor no lo pactaste en el protocolo familiar cuando lo escribiste. Claro. Y entonces por eso es dinámico. Y entonces dices, oye, espéreme. Sí, todo mundo quiere al chavito. Nada más que hoy no puede ser golpeado. Ya no le vamos a pegar, lo vamos a tratar mejor. Es una nueva oportunidad, ¿no? Sí. O sea, esa reescritura del negocio. Sí. Esa resiliencia. Sí. Entonces, el protocolo familiar para eso te va a servir. Tienes una plataforma, tienes una base, hay un emprendurismo que vale la pena cuidar, y a lo mejor en ese protocolo tenemos que decir lo que dice la ley del trabajo. ¿Para qué va a ser capacitado usted como colaborador de un negocio? Para el mejor desempeño de su puesto actual y del inmediato superior. ¿Qué quiere el protocolo familiar? Al que llamo yo el empresario universitario. O estudiado o capacitado, ha desarrollado la maestría en su oficio, no necesariamente es universitario. Claro. Eso no importa. Sí. El tema es que ha desarrollado aptitudes y habilidades para mejorar el negocio que recibió. Así es. Ese debía ser el enfoque. Sí. O sea, este protocolo familiar está diseñado para que las generaciones que vengan mejoren el negocio que recibieron. Wow. Si ese mensaje está implícito, el documento es dinámico y va a retar a cualquiera. Y entonces, ¿qué le vas a decir? Diseñe usted el mejor empaque. Sí. Haga usted la mejor presentación para las redes sociales. Sí. Diseñe el mejor isotipo. Sí. Posicione mi servicio, mi producto de la mejor manera posible. Sí. Y entonces, esos valores, esos principios, son los que van a darle permanencia al negocio familiar. Sí. Y si pensamos, Bimbo es un negocio familiar, Bachoco es un negocio familiar, Cemex es un negocio familiar. Son grandes empresas que cotizan en la bolsa, sí, pero cuidado, no se extravíe usted. En la bolsa de valores se cotiza
no más del 30-35% de las acciones. Existe lo que llamamos el fideicomiso de control accionario. 60-65% en manos de la familia original. Okay. Hablamos de Walmart. ¿Todos son asociados? Sí, pero los Walton Brothers tienen su porcentaje guardadito. Exactamente. Entonces, seguirá siendo un negocio que Mayoritariamente respeta protocolos familiares. Okay. Esa es la importancia. Puede ser una empresa pública, claro que sí, pero respeta protocolos familiares. Okay. Y a lo mejor para cerrar vale la pena una frase de uno de mis primeros clientes de Ensenada, Baja California, el ingeniero Murillo, que en paz descanse, al que yo apodaba el ingeniero Tornillo de Murillo C.C.A. Y él me dijo, mira Luis Carlos, en esta vida, para poder multiplicar, primero hay que aprender a dividir. Órale. Qué sabiduría, ¿no? Qué sabiduría. Usted divide el negocio, usted hace partícipes por desempeños a sus colaboradores. En este caso, el protocolo de familia dice cómo se divide la remuneración por desempeños y cómo se divide las utilidades. Y entonces usted multiplica. Si esta base no está presente, la historia dice que vas a la quiebra. Nos dividimos, pero para mal. Pues muchísimas gracias por su sabiduría. Ahora yo le agradezco a usted. Yo siempre aprendo mucho de platicar y hoy nos platicó demasiados puntos. Le agradezco y nos vemos en el siguiente episodio. Por supuesto que sí, seguiremos platicando.